Así es, buen día querido oyente de Caminamos Contigo. Aquí estamos arrancando una nueva programación de Caminamos Contigo cada sábado de 7:30 a 9, como ya es habitual. Esta programación que es producida del Departamento de Consejería, así que queremos hablar hoy de lo que nos conviene a todos nosotros en la familia para que podamos seguir creciendo, seguir conociendo mejor cómo podemos ayudarnos mutuamente a construir una familia saludable, un futuro saludable en la familia, en la ciudad, en la sociedad. Así que estás invitado a participar. Hoy estamos a días. Hoy es, el 20. Mañana es el Día de la Juventud, de la Primavera. Y yo creo que es el día donde más gente se quiere, quiere ser parte de eso, ¿verdad? Porque se habla siempre que yo sigo siendo joven, aunque ya tenga 60 años. A veces las personas dicen, sí, yo soy joven todavía. Entonces todos queremos celebrar ese Día de la Juventud y por eso hemos preparado un programa especial hablando de jóvenes. El tema se llama Trabajando con Jóvenes. Tenemos dos personas aquí que tienen experiencia, que nos van a hablar un poco del trabajo con jóvenes de diferentes ciudades, de diferentes contextos, diferentes realidades. Así que va a ser muy interesante. Te animo a que no te pierdas ni un minuto de este programa hoy que hemos preparado. Pero antes quiero simplemente lanzarte así algunas informaciones que si de repente eres nuevo en esta programación puedes estar al tanto. El Departamento de Consejería tenemos un número habilitado para que tú puedas buscar un consejo. Si estás en una situación personal o familiar difícil, necesitas que alguien te escuche, necesitas que alguien te aconseje, te ayude a ver, sentir esperanza todavía en tu vida. Entonces, esta es tu oportunidad. 0984 777707. El servicio es totalmente gratuito, confidencial. Acá no se publican los problemas que se cuentan en consejería, acá no los publicamos en la radio, así que sentite en libertad de venir a hablar, descargarte y hay esperanza para tu vida. Te lo puedo asegurar porque así lo dice la palabra de Dios y en esa confiamos. Aparte de eso, también tenemos este programa que se transmite sábado y domingo. Se vuelve a transmitir la grabación de este programa y luego también está ahora mismo en Facebook Live. Si de repente quieres ver a las caras de los invitados, así puedes ya, nuestras caras ya seguramente ya conoces cómo son, pero cada vez hay caras nuevas aquí, así que te invito a aprenderte a Facebook Live. Ahí puedes comentar, escribir de dónde nos miras, a comentar un poco del programa, de repente alguna pregunta entre medio. Estás invitado a participar en Facebook Live. Ahí el compañero Matías está con los controles, a quien también le agradecemos por su servicio. Y este programa también se alza después en YouTube y está en Spotify, así que posibilidades hay suficientes para que puedas escuchar y que podamos seguir aprendiendo juntos. Yo creo que eso era todo. Ahora vamos a ir a presentar a nuestros compañeros invitados, compañeros en la batalla, en el reino de Dios. Dos hermanos aquí presentes, no sé por dónde empezamos. Vamos a empezar por la gente que vino más lejos. Buen día, Jobert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Jobert tiene voz de radio, ahora yo escucho. Vos tenés voz tenés que trabajar en la radio, parece. Sí, eso ya dijo el profesor en el CEMTA antes. Eso, ahí está. Muy buenos días, gracias por la invitación y por poder estar acá, por poder compartir de lo que forma gran parte de nuestra vida hoy en día, que es el trabajo con los jóvenes. Voy a presentarme brevemente. Sí. Yo soy Robert Harder, tengo 33 años, así que siempre digo que yo pertenezco al grupo de jóvenes también. Eso, muy bien. Estoy casado con Jeanne Fer, de Loma Plata también. Estamos teniendo tres hijas, la mayor de 4 años, la segunda de 2 años y la menor de la semana que viene va a cumplir 1 añito. Eso. Y así estamos disfrutando. Quiero compartir hoy de nuestro trabajo con los jóvenes. Y si yo estoy hablando con trabajo de los jóvenes, esto se refiere más al contexto alemán, para decirlo así. En ese contexto estamos trabajando.
Estamos como pastores de jóvenes en la iglesia Elim de Loma Plata. Estamos en nuestro 7º año ahora en este trabajo y es un trabajo que a veces cuesta o se necesita mucha energía, pero al mismo tiempo te satisface, te da un placer, un gozo profundo de ver también el proceso de maduración también que están pasando los jóvenes. Excelente, gracias Jobert. Ahí ya me ahorraste una pregunta. Quería preguntarte quién era Jobert, pero con Jobert tuvimos una experiencia allá en Lima, Perú, me acuerdo todavía. Y estuvimos de viaje misionero por Perú y él se olvidó su documento ahí en el bus y no pudimos sacar y no pudo volar con nosotros. Tuvimos que dejarle allá. Una noche más nomás me quedé para disfrutar un poco más de Lima. Excelente, gracias Jobert por aceptar la invitación y también aquí tenemos a Esteban Valdés. Esteban, un buen día, ¿qué tal? Si pudieras presentarte también brevemente para saber quién es Esteban. Buen día Mario, buen día a la amable audiencia también. Mi nombre es Esteban Valdés. Bueno, creo que aquí en Filadelfia la gran mayoría me conoce. Ok, está bien. Hace más de 20 años, 25 años que estoy acá en Filadelfia. Y bueno, soy casado, 17 años, estamos alcanzando con mi amada esposa, 17 años de vida matrimonial. Tenemos un hijo adolescente, 13 años, y una nena de 11. Y estamos trabajando con los jóvenes también, no a tiempo completo, sería tiempo parcial y creo que es menos todavía. En la iglesia Roca de la Fe, sí. Este es nuestro 3er año que estamos culminando este año, 3er año. Pero ya es, yo diría, la 2ª temporada. Estuvimos años anteriores, en el 2010, 11, trabajando. Y después hemos dejado un tiempo y hace años atrás hemos retomado otra vez. Y vivo acá en Filadelfia, trabajo aquí en Filadelfia y estamos todos aquí, ¿no? Excelente. ¿Pero vos sos chaqueño luego o te mudaste? Chaqueño. Crecido, nacido, ¿hacia dónde era tu valle? Bueno, yo vengo de la zona de Rancho 8, un poquito más a aquellos lados que Campo Aceval. Sí, conozco. Crescencio Fernández es mi contemporáneo, es compañero de escuela y con ellos crecimos y compartimos y ya. Así es. Excelente, entonces conoces la vida chaqueña de la zona de esa zona Rancho 8. Así es. Bueno, hablamos un poco de jóvenes. ¿Cuál es la realidad? Ya fuera de micrófono estuvimos hablando un poco, Esteban, cuando compartió de que estuvo ya una temporada anteriormente y le pregunté si notaba cambios y él dijo que sí se notaban cambios. Inclusive Jobert dice cada 2 años parece que los jóvenes cambian la forma de ser. Digamos que los jóvenes son diferentes cada 2 años. A ver, ¿cuál es la realidad de los jóvenes hoy? ¿Cómo ven ustedes a los jóvenes? ¿En qué viven? ¿Cuál es su realidad en la cual, no sé, ustedes tienen diferentes contextos en los cuales trabajan, pero seguramente hay similitudes o cosas que son similares, pero también podemos ver dónde se diferencian. A ver, Jobert, ¿cuál es tu percepción de los jóvenes? Sí, al respecto yo quisiera agregar también que nosotros estamos en nuestra 2ª temporada también en ese trabajo. Estuvimos los años 2017 hasta 2022. 2023 y 2024 estábamos afuera, o para decirlo así, no en este trabajo con los jóvenes, y a partir de ese año entramos otra vez una nueva temporada. Bueno, hablando de la realidad de los jóvenes, hay unas cuantas cosas que se pueden mencionar. La primera cosa que a mí me vino a la mente al leer esta pregunta fue: ¿cuál es la realidad de los jóvenes hoy en día? La realidad de los jóvenes hoy en día es que están con muchas ofertas de actividades. Y no solo actividades que ofrece o que son de la iglesia, sino también actividades que son fuera de la iglesia.
que tiene que ver con deporte, tiene que ver con música y cosas como estas. Y me vino a la mente una palabra seguro que está bastante conocida, que habrán escuchado antes ya también una vez, que en algún tiempo yo escuché una vez que dice FOMO, que es la abreviación de Fear of Missing Out. Ujú. Y quiere decir tanto como que el miedo de perderse algo. Ujú. Y a veces nos parece que estamos observando ese en los jóvenes que tienen en cierto sentido ese miedo que se van a perder algo. Y por lo tanto están queriendo participar en todas las actividades que se está ofreciendo, sea de la iglesia o también de fuera de la iglesia, otras actividades. Y eso es una realidad que los jóvenes están viviendo hoy en día, que yo me imagino que hace 10 años, por ejemplo, seguro fue diferente. Hay muchas actividades y los jóvenes mismos tienen que ponerse prioridades y decidir dónde es que yo voy a participar y dónde no. Así que ellos mismos tienen que ponerse prioridades y decidir dónde voy a participar y no. Eso es una realidad que estamos observando de los jóvenes hoy en día que están viviendo. Ujú. Entonces, sí, es cierto lo que vos decís. Parece que cada año aparecen nuevas actividades, ¿verdad? A mí, por lo menos así de afuera, no todos son dirigidas a jóvenes, pero de repente aparece un torneo de esto, de aquello, cualquier cosa. Hoy aparece de repente, bueno, no sé si hoy aparecen más porque uno está más conectado, informado y se entera de las cosas, y antes no se enteraba tanto porque no había muchas posibilidades, pero es cierto, hay cada vez nacen más iniciativas de esto, aquello, ¿sí? Sí, cada vez parece que surgen más iniciativas, más ideas, y yo no quiero dar esto o presentarle así con una connotación negativa. Ujú. Eso no quiero hacer, o sea, presentarle de la siguiente forma que es negativo. No es así. Cuando estuvimos hace algunos años, cuando pasamos ese tiempo de la pandemia, entonces para mí personalmente, yo saqué una cosa, un aprendizaje. Y dijimos yo con mi señora que a partir de ahora no queremos enfocarnos tanto o solamente en planificar y realizar actividades, sino queremos poner el enfoque en las relaciones con los jóvenes y no poner el enfoque en planificar y realizar actividades, porque actividades había suficientes. Y si voy a ser sincero, me parece que después de la pandemia sumaron nomás las actividades. Pero eso es mi percepción nomás. Sí. Pero lo que hemos observado es que hay muchas actividades que se ofrecen. Sí. Es cierto lo que vos decís, los jóvenes tienen que decidir a cuál voy a ir y a cuál no. Y quizás ese ya es un poco una de las grandes desafíos sí, que tienen los jóvenes, ¿verdad? De ponerse el límite, decir esto sí, esto no. Sí. A ver, Esteban, ¿cuáles son desafíos, o sea, la realidad que vos también observás en los jóvenes? Vos conoces más los jóvenes de habla hispana, de ese contexto, ¿cuál es un poco lo que vos observas? Y concuerdo totalmente con lo que dice el hermano, ¿verdad? Hay muchas actividades, o sea que hay ofertas de actividades para ellos, pero también hay más iglesias, hay crecimiento de población y también hay crecimiento en cuanto a números de iglesias, y entonces ellos tienen diversidad de actividades. Si se cansa de una iglesia, puede irse en otra. Y creo que pasa también, ¿verdad? Y realmente para nosotros es desafiante eso. Concuerdo totalmente, hay muchas actividades en el ámbito deportivo, ¿sí? Hoy en día se está haciendo fútbol 5, handball, vóley, fútbol de campo, Piqui tanto volley. femenino, masculino, piqui vóley, ¿sí? Y anteriormente fútbol
era más para los varones. Hoy en día casi cada equipo tiene su equipo femenino también. Y tanto para fútbol de campo como para fútbol 5, ¿verdad? Y hay muchísimas actividades así, ¿verdad? Y también ayuda mucho el tema de la comunicación, ¿no? O sea que a través de los celulares hoy en día parece que estamos todos cerca uno del otro y es fácil. Sabemos dónde están fulano, fulana y entonces podemos rápidamente encontrarnos con ellos y saber también en qué actividades están, ¿verdad? Y también a través de la publicidad que se hace en los estados de WhatsApp se ve y ya uno sabe cuando hay final, semifinal, ahí se sabe todo. ¿Qué actividades tienen? Se No sabe necesitas más ir al torneo ni No, nada. Ahí por el estado nomás ya te ahí ya enteras de está todo. Así es, así es. Yo justamente estuve bromeando la vez pasada cuando vino el rally de Itapúa. No, hasta en los estados vos podés mirar todo el rally. Parece que pasa frente a tu casa, ¿verdad? Sí, es una accesibilidad muy grande que hay en cuanto a información y como vos decís, uno se entera de tantas cosas. ¿Cuáles son más realidad? O sea, ¿cuál es otra realidad también? En las comunidades indígenas escuchamos mucho esta preocupación, especialmente de los líderes, en cuanto al tema de las adicciones, ya sea el alcoholismo, lo que entra fuerte entre los grupos de jóvenes, y de paso también las drogas ya están teniendo mucha influencia en muchos lugares. ¿Cómo es qué observan ustedes en cuanto a estas cosas que también parece que son más accesibles hoy en día? Sí, yo creo que estas actividades también por un lado sirven mucho para poder evitar eso, el tema de que los jóvenes caigan en estas adicciones y cosas así. Al tener actividades que, por cierto, es constructiva, actividades deportivas, por ejemplo, es constructiva, entonces con esto también se busca un poco prevenir esas adicciones y cosas así. Y también el otro tema es que nosotros, por otro lado, como iglesia, líder juvenil, entonces tenemos que también, o tenemos este desafío de adaptarnos a nuestra realidad y buscar la manera de poder involucrar a los jóvenes, estar con los jóvenes en esas actividades. Y por ende no podemos también desconectarnos de esta realidad, ¿sí? Hay muchas actividades deportivas y, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol y entonces, ¿por qué no estar con los jóvenes en esas actividades deportivas? ¿Sí? Acompañarles. Acompañarles. Tal vez yo mismo puedo crear también para ello, fomentar eso también. Y de esa manera prevenir también el tema de las adicciones, ¿verdad? Sí. No sé si, Jover, ¿qué es lo que observas? Esta es la segunda observación que notábamos también, lo que el compañero estaba mencionando, justamente los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con el smartphone, el internet y todas esas cosas. Y yo siempre digo, no quiero condenar categóricamente todas esas opciones que, como lo podríamos llamar también hoy en día, pero hay que saber manejar con eso, y eso es otra realidad con la cual los jóvenes de hoy en día ya crecieron ya desde chico, para decirlo así que desde chico ya conocieron el celular, el smartphone, y yo creo que eso es una razón por la cual una gran parte ya también sabe manejarse con eso, porque crecieron con eso y al mismo tiempo yo sé que eso es una cosa, una parte que trae consigo cosas negativas también, adicciones. Para mencionar un ejemplo, podría ser la pornografía. Abre las puertas grandemente para adicciones y cosas como esta, y lo estamos viendo también en el trabajo con los jóvenes. Ayer justamente estuve charlando y teniendo un tiempo de compartir con un grupo de varones. Estamos trabajando con un material que se llama Un hombre conforme al corazón de Dios, y ahí también en conversación con ellos se nota las luchas que se trae consigo también la disposición
el acceso libre en toda parte del país, del mundo, creo que podríamos decir ya, a esos medios, al smartphone y a las cosas así. Y yo creo que eso desafía también a los jóvenes a poner bien sus prioridades, Sí. pero al mismo tiempo veo también una gran parte de jóvenes que se manejan muy bien con eso. Y en vez de verlo como un problema, lo están aprovechando de manera positiva. Excelente, entonces son algunas realidades que ya hemos mencionado aquí. Hablamos de las muchas actividades, hablamos del peligro de diferentes adicciones, del mundo digital en el cual ellos crecen. Entonces ya vamos a escuchar una música, tratando de darle un poco de ritmo joven también aquí a la música, y luego de esta música queremos hablar cuáles son los desafíos al trabajar con los jóvenes. Ya aquí mencionamos así entre líneas algunos, pero vamos a especificar un poco más aquí con nuestros invitados Esteban y Jobert luego de esta canción. Ahí está, todo va a estar bien, una canción que hemos escuchado, hablando hoy de jóvenes, así que todos los oyentes hoy son jóvenes, son parte, invitados a ser parte de este Día de la Juventud. Vamos a celebrar a los jóvenes, la etapa de la juventud, pero también a los que se sienten jóvenes en su corazón, como se dice, de espíritu joven, no sé cuáles son las expresiones más conocidas, ¿sí? Donde tratamos de identificarnos con las personas jóvenes. Hablando hoy del tema trabajando con jóvenes, aquí con dos personas que trabajan con jóvenes en sus iglesias respectivamente. Una persona aquí de Loma Plata, el señor Jobert, que trabaja en la iglesia Elim con los jóvenes, y también Esteban Valdés, hablando de los jóvenes aquí de Filadelfia. Específicamente él trabaja en la iglesia Roca de la Fe del barrio Amistad, aquí de Filadelfia. Y estamos hablando de la realidad de los jóvenes, y aquí es donde también me vuelvo a acordar de lo que Jobert dijo hace rato. Se propusieron de enfatizar no tanto en actividades, sino en relacionamiento entre los jóvenes, y a la vez también hablamos de que hay muchas actividades. Entonces, en medio de eso, ¿cómo hacer eso? Vamos a hablar un poco de los desafíos de trabajar con los jóvenes. Hay muchas actividades, uno quiere establecer relaciones sanas, profundas. ¿Cómo podemos, cuáles son los desafíos al trabajar con esta realidad en el mundo de los jóvenes? Sí. Adelante, prendenos, hablando más ya, Esteban. Gracias. Yo creo que uno de los desafíos que personalmente estoy experimentando es que tengo que adaptarme a los jóvenes y a la realidad nuestra hoy en día. 20 años atrás, en comparación cuando yo era mucho más joven, cuando estaba en plena, metido totalmente como participante. Bueno, hoy en día me toca liderar, dirigir, ¿verdad? Pero anteriormente me tocaba ser el protagonista, que tengo que estar dentro del grupo, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, o sea, hace 20 años atrás, el boom era en la iglesia, ¿sí? En la iglesia se tenían las actividades y todo el mundo quería ir y estar en la iglesia los sábados a la noche. Hoy en día ya los jóvenes tienen muchísimas otras actividades, ofertas de actividades que pueden hacer, y mi desafío es tratar de tenerlo, pero también tengo que salir para poder estar con ellos, ¿sí? Entonces, el gran desafío es que yo me tengo que adaptarme a ellos, y muchas veces por eso nosotros en la iglesia donde participo no hacemos las actividades exclusivamente en la iglesia, sino hacemos fuera de la iglesia, ¿sí? No en una manera también así tan formal, sino que es más bien así reuniones tipo casera, ¿sí? También tenemos estudios bíblicos. La iglesia Roca de la Fe está afiliada a la Convención Hermano Menonita, y también tenemos materiales que hemos recibido de parte de la convención, y nosotros entonces estamos haciendo estudios con los jóvenes, y de esa forma tratamos de adaptarnos a esta realidad, ¿sí? Tampoco no hacemos así en forma muy estructurada, sino que coordinamos con los jóvenes
para que a todos le quede bien y de esa forma estamos llevando este desafío, este trabajo. Sí que me doy cuenta de que yo me tengo que adaptarme mucho a ello, sí, porque hay diversidad de actividades y Sí. entonces yo mismo tengo que salir a buscarle. Aparte de que el joven también es diferente hoy en día, ¿verdad? Uno con Exactamente, la edad también de repente llega a pensar diferente que los jóvenes sí, y adaptarse también, o sea, adaptarse, tratar de entender, ¿verdad? Cómo siente, cómo piensa el joven, cuáles son sus pensamientos en cuanto a la vida y todo eso. Adaptarse también a eso, ¿verdad? De tratar de encajar, de conectar así es, con sí. eso donde, en ese mundo donde ellos viven, sí. Sí, justamente antes bueno, cuando ya me llegó la invitación, yo hice algunas entrevistas exclusivamente a los jóvenes. Le invité para que estuvieran con nosotros en casa y le pregunté exclusivamente a ellos cuáles son los desafíos que ellos tienen también, ¿verdad? Para poder conocerle un poco más y conocer el pensamiento de ellos, la Ujú. realidad de ellos, ¿verdad? Y estuve diciendo hace rato que también crece la población y crece, hay más iglesias también, ¿verdad? Entonces ellos de repente si se sienten un poco cansados en una iglesia, es fácil para ellos hoy en día participar en otra congregación. Y bueno, entonces va rotando muchas veces y en ciertas ocasiones también para mí, a veces es que me siento que probablemente se va este joven, Mm. ya no va a participar con nosotros, pero al fin y al cabo muchas veces regresan, vuelven, están otra vez, ¿verdad? Y ese es el mundo de ellos, ¿verdad? No siempre tiene que ser estático, no siempre quieren estar en un solo lugar, ¿sí? Para nosotros, lo que venimos de antes, ¿verdad? Eh, Somos mucho más perseverantes, estamos en una sola iglesia, participamos constantemente en esas actividades, en la iglesia, todo eso así, ¿verdad? Para ellos, en cambio, eso ya muchas veces ya no es tan, como ellos suelen decir, ¿verdad? Espectacular, Mm. sí, sino que ellos quieren cambiar, quieren conocer también otras iglesias, quieren conocer otras actividades, involucrarse en otras actividades y ese es el desafío Mm. que se tiene y que yo personalmente estoy experimentando y estoy viendo, ¿verdad? Sí. Así es. Jobert, ¿cuáles son desafíos Un al trabajar de desafío jóvenes? que estamos viendo, experimentando, es que porque hay tantas actividades también fuera de la iglesia, entonces hay que hacer bien, como voy a decir, bien interesante, atractivo las reuniones de jóvenes, por ejemplo, para que sean atractivos, para que los jóvenes quieren venir también. Aunque como ya lo mencioné hace rato, que la meta principal no es organizar y realizar un programa, pero yo siempre digo que las reuniones de jóvenes son una muy buena opción para tener contacto, para hacer relaciones con los jóvenes, de conversar con ellos. Y ahí yo veo un desafío también que estamos viendo de hacer bien atractivo, interesante las reuniones de jóvenes para que también quieren venir también y disfrutar de esa Así comunión de estar juntos y compartir. Entonces estamos tratando también siempre de hacer de manera muy diferente las reuniones de jóvenes. A veces estamos teniendo estudio bíblico en grupos, a veces tenemos predicaciones, estamos invitando oradores que están trayéndonos predicaciones, pero también estamos haciendo juntos comida para disfrutar también de eso y así justamente disfrutar y aprovechar ese encuentro de hacer relaciones con los jóvenes, de entrar en contacto, en conversación con ellos. Y de esa manera también un otro desafío que yo estoy viendo es que es muy importante, según yo lo observo, es encontrar al joven
en la misma altura de los ojos. Yo como pastor de jóvenes no me pongo encima del joven, lo veo como uno que es igual a mí, aunque yo soy el líder de jóvenes. Así. Y esto los jóvenes sienten si uno les habla a la misma altura de los ojos. Yo siempre digo que es fácil hablar a un grupo de jóvenes, pero lo que también desean y quieren es que uno habla personalmente con ellos. Quieren ser vistos y tomados personalmente. Y ese para nosotros presenta o es un desafío también, porque estamos teniendo un grupo de jóvenes de 140 jóvenes por ahí, que es un gran grupo. Sí. Y viéndolo así, si uno quiere tener contacto y conversar cada uno personalmente con ellos, lleva mucho tiempo. Pero es importante para ellos y lo tratamos de hacer y lo disfrutamos también. Tenemos muchas amistades con jóvenes que apreciamos mucho. Pero ese es un desafío también que nos presenta. Y otra cosa que en Loma Plata estamos como 5 iglesias que estamos muy juntos cerca. Y como todos estamos con nuestro smartphone y todo eso, se publica el flyer. Los martes de la noche siempre estamos teniendo las reuniones de jóvenes. Y cada pastor o grupo de jóvenes publica el flyer, lo que están teniendo esta noche. Los jóvenes todos miran, lo ven de las 5 iglesias en su estado y miran. ¿Cuál me va a gustar más hoy? ¿A cuál iglesia me voy a ir hoy? Si una está teniendo con comida, por ejemplo, de repente se van ahí. Esto observé mucho hace 2 años, pero disminuyó bastante ya. Eso me es muy interesante. Y yo siempre digo que para mí no es tan importante que vengan a nuestra iglesia, a nuestro grupo de jóvenes. Sí. Lo que para mí es importante que se van a las actividades que la iglesia está ofreciendo en vez de buscar cosas en la calle o en donde sea, que para ellos mismos no es tan sano, para decirlo así, ¿verdad? Sí, y yo creo que hablando un poco de, porque mencionaste el tema de la comida, yo creo que muchas cosas los jóvenes también observan de los adultos, ¿verdad? Porque yo sé que no solo los jóvenes prefieren ir ahí donde hay comida, sino que hay los adultos también. Si hay un asadacho por ahí, bueno, allá en la iglesia parece que hoy voy a ir a visitar un poco, ver un poco cómo es el culto allá. Vale, se va para se enteró que hay una comida y después, sí. Entonces yo creo que muchas cosas de lo que ellos hacen observan en los adultos, ¿verdad? Porque son muy observadores. Yo creo que los jóvenes, una de las características de ellos es que nos observan a los adultos y ven si es lo que nosotros decimos para afuera también coincide con lo que somos para adentro, ¿verdad? Porque ellos son muy, esa parte pueden ser muy, ¿cómo decir? Sí, son muy observadores y nos tienen bien en vista y fácilmente dicen, no, eso ya sabemos cómo es, ¿verdad? El profesor de repente en la escuela ya le pillaron cómo es. Dice para afuera, pero después su comportar es diferente, algo así. Fácilmente los chicos ahí nos conocen, ¿verdad, Esteban? Así es. Y otra cosa que yo llevo muy en cuenta es que yo digo, trabajamos con jóvenes, pero son prácticamente adolescentes, de 15 años para arriba. Yo tengo bien estricto esto. Trabajo hasta con jóvenes de 22 años, 23 años. No son universitarios. Tengo un solo muchacho que es universitario que está con nosotros. Y en realidad son adolescentes, están en esa etapa de crecimiento y desarrollo y la comida tiene que formar parte de su siempre encuentro. Tienen hambre. Siempre tienen. Y es normal, ¿verdad? Sí. Porque queman rápido calorías y necesita reponer y cuanto más dinámico es mejor las actividades y bueno, entre eso también tienen que reponer energía, ¿verdad? Y es normal. Sí, eso es cierto. Los que tienen jóvenes en casa saben que la heladera nunca está llena. Así es. Yo siempre digo que pertenece a nuestra vida diaria, la comida, para nuestro bienestar físico.
y es bien también para los encuentros con los jóvenes. Así es. Estuvimos teniendo también reuniones caseras con los jóvenes. Y algunos años estuvimos experimentando hacerlo que como reunión casera lo estaban realizando en los hogares, en las diferentes casas. Y había unos cuantos grupos, unas cuantas reuniones caseras que lo hicieron como regla enseguida. Cada encuentro tenía que ser con una cena completa. Eso. Y bueno, para los varones, para los muchachos, casi siempre tiene que ser un asadacho, ¿verdad? Sí. Y las chicas mayormente están con pizza o lo que sea, pero la comida yo creo que ocupa un rol muy, muy importante en la vida y creo que eso es bueno. Sí, una parte donde se tiene que buscar de repente cómo podemos no hacerlo el centro de atención, pero Exactamente, usarlo así mismo, también sí. como una herramienta para trabajar con los jóvenes, sí. Sí. Acá tenemos ahí en paréntesis qué es lo más difícil y lo más lindo de acompañar a los jóvenes. No sé si quieren mencionar algo al respecto. Lo más difícil. Bueno, primero me gustaría empezar de lo más lindo. Sí. Lo más lindo para mí es verle crecer a ellos Sí, en todos los sentidos, ¿verdad? Ir conociendo, adquiriendo conocimientos, ya sea en diferentes, ¿cómo te voy a decir? Por ejemplo, en el curso, en el estudio, sí. Y aparte de eso, en su crecimiento espiritual, sí. Y después se van formando. Primero lo vemos como un adolescente chiquitito, 12, 13 años. Y no mucho tiempo después ya de la mano con alguien, ¿verdad? Ya va en otra etapa, ¿verdad? Y es hermoso verle. Y que permanezcan todavía en la iglesia siempre. Eso es lo máximo para mí, verle crecer en ello. Y muchos ya van formando parte de ciertos ministerios en la congregación. Eso es lo mejor todavía. asumen responsabilidad. Asumen responsabilidades. Y eso es lo más lindo para mí, verlo, ¿verdad? Y lo más triste sería conocerle a ellos, estuvieron un tiempo en la iglesia y de repente verle totalmente en otra cosa es triste. Sí. Es triste. Y cuesta muchísimo. En mi caso, por ejemplo, no trabajo tiempo completo y buscarle a ese joven para mí es algo extra que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces cuesta mucho y no es fácil siempre tener tiempo, no es fácil que ellos mismos también tengan tiempo para nosotros. Y muchas veces por resentimiento o ellos se sienten culpables y cosas así, entonces cuesta mucho para ellos volver a la iglesia, ¿verdad? Y ahí es un gran desafío que yo tengo personalmente, es un gran desafío este tema de salir a buscarle, ¿verdad? Y bueno, también el tema del desafío es, por ejemplo, para mí es no tener solamente en la iglesia las actividades, sino que también de hacerlo durante la semana. Nosotros tenemos los sábados el encuentro, pero también es buenísimo para ellos tener encuentro en la semana. Ya sea en las casas, ya sea en una plaza, en un parque, y eso es algo muy bueno para ellos. Es algo muy dinámico y ayuda muchísimo para tener una relación con ellos, un contacto más de cerca con ellos. Hay mucho más, hay más apertura para poder conversar con ellos y vivir el mundo y la realidad de ellos. Así es. Yo quisiera comenzar con lo más lindo también. Sí, adelante. Para nosotros, para mí personalmente, es muy lindo y grato. Nos gusta ver madurar, para decirlo así, a los jóvenes. Cuando están ingresando en el grupo de jóvenes, tienen unos 14, 15 años lo que están teniendo. Nosotros lo tenemos así que a partir del 9º grado entran en el grupo de jóvenes. Están invitados para los cultos de jóvenes. Y así uno les va conociendo. Y ver los procesos que están pasando, están madurando,
hasta que, como ya dijo el compañero, algún día vienen con una chica, se ponen de noviazgo, más tarde se casan. Y sí, para mí personalmente es muy lindo hoy en día, por ejemplo, ver en la iglesia y en el mismo grupo, en el mismo comité que estamos teniendo para el trabajo de los jóvenes, estamos teniendo ahora una pareja, un matrimonio que antes estaba bien joven, como jóvenes en nuestro grupo, ¿verdad? Con el tiempo se pusieron de noviazgo, se casaron, hoy en día están teniendo una hija ya y estamos haciendo trabajo con jóvenes juntos. Y eso es un gozo, un placer vivir eso, ¿verdad? Lo que es lindo también ver cuando estos jóvenes, cuando pasaron los diferentes procesos de maduración, para decirlo así, están asumiendo cargos en la iglesia, sea con los trabajos, en el trabajo con los adolescentes, por ejemplo, o en la escuela dominical. Ahí se nota que la semilla que fue sembrada está trayendo fruta, para decirlo así, ¿verdad? Y una cosa que para mí personalmente es difícil también ver y vivir a veces es cuando hay jóvenes que estaban en el grupo de jóvenes, estaban participando, estaban bien activos. De repente parece que hicieron una decisión falsa, entran en un desvío, para decirlo así, y desaparecen de la pantalla. Y más tarde uno se da cuenta, por ejemplo, que están en tantos problemas y cosas como eso. Y eso es una cosa que duele ver así, ¿verdad? Y es difícil también ver eso. Y claro que uno siempre está orando también para el grupo de jóvenes, para que Dios lo guíe, así para que encuentren nuevamente el camino hacia la iglesia, ¿verdad? Así es, esas situaciones uno no quiere enfrentar, pero son parte también de la realidad con el trabajo de jóvenes. Vamos a nuevamente una música. Luego de esta música vamos a hablar un poco una persona que quiere trabajar con jóvenes, qué es lo que necesita, cuáles son características que debe tener una persona. Y más tarde una pregunta demasiado importante para los padres que tienen jóvenes. ¿Cómo pueden aportar los padres en el trabajo con los jóvenes? Esa es una pregunta que sí o sí, esa es la cereza. Le vamos a pedir a los oyentes que se queden hasta el final a escuchar. Pero ahora vamos a esta música conmigo y luego ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta hablando de jóvenes. ¿Qué tal, oyente? ¿Cómo estás? ¿Te sientes todavía joven? Entonces estás bienvenido a formar parte de este programa. Caminamos contigo hoy hablando del tema trabajando con jóvenes. Tenemos dos invitados que hablan del trabajo con jóvenes, que trabajan en sus respectivas iglesias con los jóvenes, hablando de realidades, hablamos de los desafíos de trabajar con los jóvenes, qué es lo más difícil, qué es lo más lindo al acompañar a los jóvenes. Y ahora vamos a alguien, si hay algún oyente de repente, un joven, una persona joven o alguien quizás ya más adulto que tiene ese deseo de trabajar con jóvenes. De repente ya la iglesia le preguntó si no quiere trabajar con los jóvenes. ¿Qué necesita una persona para trabajar con estos jóvenes? Hablando de la realidad que hemos hablado, ¿cuáles son las características que necesita una persona? A ver, Esteban, Jobert, ¿qué nos pueden decir en cuanto a la persona que va a trabajar con jóvenes? Una cosa que quisiera mencionar en primer lugar es el amor. Sí. Que el corazón esté en el lugar correcto, ¿verdad? A veces uno casi tiene el sentimiento de que una persona que trabaja con jóvenes tiene que ser un licenciado en teología, tiene que haber pasado por unos cuantos estudios. Y yo personalmente creo que eso es secundario. Lo primero que yo pienso es que tiene que tener el amor a Dios en primer lugar y también el amor hacia los jóvenes.
Y eso significa también que cuando está con los jóvenes, cuando ve, por ejemplo, jóvenes que se están desviando del camino, de amonestarles, de ayudarles otra vez a reubicarse, a apuntar la dirección correcta otra vez. Yo siempre suelo decir que de todos los trabajos que hay en la iglesia, el trabajo con los jóvenes es el mejor trabajo. ¿Por qué? Porque son jóvenes, están llenos de energía todavía, quieren hacia adelante. Lo único que hay que hacer es que guiarles con amor. Eso es, yo diría que en mis ojos, la primera cosa que se necesita para trabajar con los jóvenes. Sí. El amor a Dios y también hacia los jóvenes. Excelente. Sí. Eso no se estudia, ¿verdad? Ese amor no se consigue título para eso, ¿no? Dios nos puede dar únicamente en nuestro corazón. ¿Sí? Así es. Esteban, ¿querías aportar algo? Sí, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el hermano. Y bueno, si hablamos de amor, Dios es amor. Entonces uno tiene que tenerle a Dios en el corazón, a Cristo en el corazón, al Espíritu Santo. Hay que tenerlo. Y de ahí en adelante ya se van desarrollando los talentos, porque Dios nos da esos talentos, esos dones. Y es algo natural. Y yo creo eso, que uno tiene que tener ese talento, ¿sí? Esos dones. No todos son pastores, no todos son líderes, ¿verdad? Y entonces yo creo mucho también que aquellos que quieren trabajar tienen que tener este talento, ¿sí? Descubrir. Y no todos pueden trabajar con jóvenes, no todos pueden ser pastores, ¿verdad? Entonces, pero ya teniendo el amor, como se dice, a Dios en nuestros corazones, a Cristo Jesús, y nos da el talento, y eso se va despertando en nosotros, ¿verdad? Desde temprana edad se puede ver quiénes son, tienen esa tendencia de liderar a jóvenes, que ayudan a jóvenes. Desde temprana edad uno ya puede ir descubriendo, pero también tener esos talentos, y también hay que tener preparación. Yo no diría que no es que no se tiene que tener, es secundario, entiendo, pero es necesario tener preparación para trabajar con jóvenes. Sí, es muy importante. Y la otra cosa es también tener cierta experiencia. No podemos trabajar con jóvenes solo sin experiencia. Se necesita respaldo, se necesita orientación, se necesita acompañamiento. Y entonces a Dios en nuestro corazón, teniendo esos dones, esos talentos, y si hay alguien que nos respalda, que nos apoya, podemos trabajar, y da gusto trabajar, ¿sí? Cuando tenés un buen apoyo. Sí, yo creo que eso es algo muy importante que mencionas, el apoyo de parte de la iglesia. Así porque no sé cómo son algunas iglesias, parece que no saben cómo incluirle a los jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Entonces buscan nomás a alguien, andate vos con los jóvenes, encárgate vos de allá de los jóvenes, y para que nos dejen en paz prácticamente. No sé si es tan extremo, pero digo, en muchas situaciones, por los desafíos que presentan los jóvenes, porque quizás cuando son niños son más manejables, uno le puede más dirigir en forma como adultos hacia niños, pero cuando ya son jóvenes ya no aceptan cualquier cosa, y tenés que saber hacia dónde dirigirles. Y entonces a veces en la iglesia quizás nos preguntamos qué vamos a hacer con los jóvenes, ¿verdad? No sabemos cómo tratar. Yo veo eso también en algunas comunidades indígenas, donde de repente también la iglesia está un poco, no sabe cómo manejar, qué vamos a hacer. Los jóvenes están expuestos a estas realidades y no sabemos cómo vamos a ayudarles para que ellos puedan engancharse con la iglesia, porque es cierto, los jóvenes a veces tienen ideas, así que uno dice, ¿cómo vamos a meter esto en la iglesia, ¿verdad? Pero y toman sus decisiones, sí. Y tienen que tomar decisiones. Y en la etapa de la juventud se toman decisiones demasiado importantes, ¿verdad? Qué carrera tomar, qué estudiar, con quién casarse, ¿verdad? Todo eso está ahí en esa etapa, ¿verdad? Entonces, y es importante permitirle que tomen decisiones, pero orientarle en esas decisiones que ellos toman. Y a la vez también
tratar de hacerle entender que sus decisiones, que las decisiones que van a tomar, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios para que pueda fluir, para que pueda ir bien, todo eso, ¿verdad? Entonces porque los jóvenes tienen que tomar sus decisiones, sí. Yo siempre suelo decir que cuando Dios llama para un cierto trabajo o ministerio, entonces Él también ayuda o capacita para hacer tal trabajo. Por eso yo conocí también a compañeros que no tenían ningún estudio teológico, para decirlo así, y casi no se atrevieron a asumir este cargo, ese trabajo. Y a eso yo lo que me estaba refiriendo, que si uno, por ejemplo, no tiene estudio teológico, no es que no puede ser líder de jóvenes. Porque en ese sentido, para mí, que es lo más importante, que tiene este amor hacia los jóvenes y hacia Dios, ¿verdad? Entonces, yo no tenía nada de experiencia cuando en 2017 asumimos este cargo. Yo solamente había dicho anteriormente, siempre me puedo imaginar muy bien trabajar con chicos en la iglesia, con adolescentes y con adultos, pero no me vengan con esa palabra de jóvenes. Y a partir de ahí Dios tomó en serio. Sí, Dios tomó en serio, y hasta nuestro profesor en el SEMTA nos dijo una vez: cuídense de la palabra nunca, porque Dios hace una lista de todo lo que dice nunca, esto van a hacer un día. Y fue así. Y cuando nos preguntaron de asumir ese cargo, yo pensé, no puedo hacerlo. Nunca lo quise, nunca lo hice, no tenía nada de experiencia. Orábamos y sentíamos paz, que eso ahora era nuestro lugar, y empezábamos sin experiencia, y lo hemos experimentado de manera muy positiva y muy buena. Fuimos muy bendecidos como Dios guió en este trabajo, ¿verdad? Y de a poco fuimos juntando, así para decirlo así, experiencia, ¿verdad? Ganando cada vez más experiencia. Y bueno, después de muchos años de trabajo con los jóvenes, seguimos ganando experiencias. Sí. Hay una pregunta que no está acá en la lista, pero que me encantaría escuchar de ustedes, de los jóvenes que conocen ustedes. ¿El joven en sí quiere ser protagonista de la iglesia o le gusta ser observador nomás? ¿O ustedes cómo lo perciben en cuanto al joven hoy en día? ¿Ellos quieren ser parte de la iglesia en el sentido de yo quiero involucrarme, quiero hacer algo en la iglesia, quiero estar formando parte, o prefieren estar así, digamos, como observadores y ver qué pasa y ver si me gusta o no me gusta? ¿Cómo ustedes lo perciben en los respectivos grupos? En un grupo siempre hay personas que lideran, ¿sí? Está el líder juvenil, pero dentro del grupo de los jóvenes siempre hay alguien que toma en cierto sentido, la delantera también, ¿verdad? Entonces uno ya va descubriendo eso, viendo eso, y cuando le encantan las actividades que se hacen, que se llevan a cabo, siempre va a tomar el protagonismo y va a ayudar también a los otros a llevar adelante las actividades que se tienen, ¿verdad? Yo lo que hago es intento siempre de involucrarlo a ellos, ¿verdad? Y hay una idea, entonces lanzo esa idea, y que de ahí en adelante ellos puedan ayudar para concretar esa idea, para llegar a ese objetivo, ¿verdad? Bueno, dicho sea de paso, esta noche nosotros tenemos una actividad especial con los jóvenes, ¿verdad? Y los protagonistas son los jóvenes, ¿sí? Así que ellos tienen actividad que hacer, ellos saben qué van a hacer esta noche, y hay gente que está liderando ese grupo, entre ellos. Jover, ¿cómo lo observas? Sí, yo observo de la siguiente manera que existen los dos grupos. Sí. Unas cuantas veces lo hemos experimentado, o que jóvenes se nos acercan a nosotros y preguntan: yo quiero hacer un trabajo en la iglesia. ¿Qué trabajo tenés para mí? Yo quiero hacer algo. Y eso para un pastor de jóvenes es algo muy bueno. Si un joven viene con esta disposición de servir,
y de querer asumir un cargo, un trabajo, un servicio en la iglesia. Pero hay también de esos que tratan de mantener la distancia a eso, ¿verdad? Yo he preguntado a jóvenes para diferentes cosas, por ejemplo, trabajar con adolescentes o en la escuela dominical, y sin pensar mucho te dicen sí. Hace rato ya quería hacer así un servicio en la iglesia. Después hay también de esos jóvenes que no quieren hacer, y entonces hay que aceptar eso también y esperar y orar para que también lleguen a ese punto en donde tienen ese deseo de servir, ¿verdad? En la iglesia. Y eso es algo muy bueno para uno que está trabajando con jóvenes, ver ese proceso, ese progreso y que llegan también a ese punto de querer servir en la iglesia. Sí, yo creo que ahí también en la iglesia justo necesitamos ser un poco flexibles para que ellos cometan errores, porque todos nosotros, nadie de nosotros, digamos que hizo todo bien hasta ahora, ¿verdad? Si hablamos de nuestro ministerio en la iglesia, nadie puede pararse y decir, yo hasta ahora 100% no fallé ni una vez. Todos hemos fallado y el joven tiene esa aventura de probar. De repente él vive en esa etapa donde quiere probar cosas nuevas, tiene esas ganas de hacer algo nuevo, experimentar algo nuevo, y si ahí le damos la cancha para que hacerlo, probar y darle esa oportunidad que también cometa errores, eso le va a ayudar para crecer y para también después de poder decir, bueno, por lo menos me dieron la oportunidad de probar, ¿sí? Así es, y ahí necesita el acompañamiento, ¿verdad? Así es. Porque todos nosotros hemos, por decir así, fracasado alguna vez, ¿verdad? No nos sale las cosas, entonces necesitamos ese respaldo, necesitamos ese acompañamiento. Yo recuerdo bien, antes de ser líder de jóvenes, estuve en el grupo de alabanza. No cantaba bien, nunca alguien me enseñó vocalización, todo eso así, ¿verdad? Entonces, pero me tomé el atrevimiento de tomar ese rol, ¿verdad? De dirigir. Ni siquiera sabía ejecutar instrumento, no ejecuto instrumento, ¿verdad? Musical. Entonces, pero sí lo hacía. Y muchas veces no podía terminar las canciones, a veces me iba en otra estrofa y todo. Pero siempre tuve el respaldo, el apoyo y seguía, ¿verdad? Y todo eso para mí me sirvió como experiencia para tomar otro ministerio, para seguir trabajando ya sea con los jóvenes o en otras áreas, ¿verdad? Entonces, yo me refiero también en ese sentido de tener cierta experiencia, ¿verdad? Experiencia, por ejemplo, primero en la escuela dominical, y después en otras áreas y va creciendo, y eso, ¿verdad? El apoyo es muy, muy importante, sí. Hay que dar ese apoyo, hay que dejarle a los jóvenes que tomen el protagonismo y respaldarle. Cuando se sienten frustrados, cuando se sienten cansados, nosotros tenemos que ser el sostén para ellos, el soporte para ellos, ¿verdad? Y seguir apoyándole en todos los sentidos. Yo creo que otra cosa muy importante que se necesita es también el respaldo y el apoyo que ya mencionaste también de la iglesia y del liderazgo de la iglesia. Esto se siente muy bien si uno está teniendo el respaldo, el apoyo de la iglesia, de la congregación, para decirlo así o no. Y esto motiva y da ánimo también ver y vivir experimentar que la iglesia está apoyando con todo el trabajo con los jóvenes. Y no viéndolo así que los jóvenes, como a veces se suele decir, es la iglesia de mañana, es la iglesia de hoy. Sí. Pertenecen a la iglesia y son parte de la iglesia. Sí. Bueno, tenemos 15 minutos y sí o sí queremos hablar de yo me imagino, nosotros nos imaginamos que el programa, no sé, son pocos jóvenes seguramente que escuchan el programa, pero sí hay padres. Hay padres al otro lado del receptor
que nos miran, nos escuchan y que tienen jóvenes en casa. Ahora ustedes son pastores de jóvenes y ahora queremos hablar un poco de los padres. Cuando hablamos de los jóvenes en respecto a la iglesia, ¿cómo los padres pueden involucrarse en la vida de los jóvenes? Pues tenemos un poco a veces ese concepto, bueno, no, el joven ya no le escucha a los padres, ¿verdad? Ya no le presta atención a lo que dicen los padres, no vale nada, ya, si no dijiste antes ya, o pare, ya no sirve más, ya se pasó el tren. ¿Cómo los padres pueden apoyar, involucrarse en la vida de los jóvenes, en el trabajo de los jóvenes, en la iglesia? ¿Cuáles son cosas que los padres en forma práctica, qué pueden hacer para apoyarle a los jóvenes en cada uno en su familia? A ver. Sí, yo creo que una de las maneras para apoyar a los jóvenes, los padres, es conociendo primeramente a sus hijos, a sus jóvenes. Hay que conocerles, ¿verdad? Y llevar en cuenta todo lo que nosotros estamos haciendo con ellos es sembrar. Y ese tema de sembrar es para el futuro. Más adelante se va a cosechar el fruto, ¿verdad? Entonces, muchas veces los padres dicen que sus hijos no hacen nada. Sin embargo, ellos pasan frente a la computadora estudiando 2 horas o haciendo su trabajo, monografía o lo que sea, ¿verdad? Entonces, 2 horas frente a la computadora y los padres muchas veces piensan que no está haciendo nada mi hijo. Pero eso es algo que es para el futuro de ellos, ¿verdad? Se está preparando. Entonces, ellos necesitan ese apoyo, ese tiempo, ese respaldo. Y entonces, los padres tienen que conocer a su hijo, en qué están sus hijos, ¿verdad? Ya los jóvenes muchas veces me comentaron, de verdad, de que yo tengo muchísimas tareas en el colegio, ¿verdad? Y mis padres también me cargan mucho otro trabajo doméstico. No digo que no pueden hacer, que no tienen que hacer, ¿verdad? Pero los padres si saben que hay temporadas donde realmente hay muchísimo trabajo, estudio, examen final, trabajo que se tiene que presentar. Entonces, los jóvenes necesitan ese apoyo, ese respaldo de parte de los padres. Tienen que darle esa libertad para que puedan estudiar. Y eso es sembrar en ello algo. Estamos invirtiendo algo en ello que vamos a cosechar más adelante el fruto de todo lo que ellos están haciendo ahora, del esfuerzo que están haciendo ahora. Ahora, con el tema de las iglesias, las actividades juveniles y cosas así, bueno, lo más hermoso para mí sería que los padres conozcan las cosas que nosotros estamos haciendo con los jóvenes en la iglesia y que ellos mismos le puedan impulsar hacia la iglesia, puedan decirle participen en ello y también de vez en cuando preguntar qué falta, en qué podemos nosotros ayudar, apoyar, no tal vez a los jóvenes directamente, sino que a los que están trabajando con los jóvenes para poder ofrecerles a sus hijos lo mejor, ¿sí? Eso por un lado, ¿verdad? Y más adelante. Sí, Jover, ¿cómo observas cómo podemos apoyar a los jóvenes? Sí, un aspecto muy importante que yo creo que es que los padres pueden hacer es enseñarle al joven, a su hijo, desde pequeño ya también, qué es la iglesia. Y si digo enseñarle, no me refiero solamente a enseñarle con palabras en teoría, sino con el propio ejemplo, ¿verdad? Porque a veces si los jóvenes vienen a las actividades de los jóvenes, cultos juveniles y cosas así, porque lo conocen, lo vieron en el ejemplo de sus padres, porque los domingos, por ejemplo, se fueron al culto. Y después, a veces cuando esto no han visto, que no han tenido ese ejemplo en la vida de sus padres, entonces para ellos, en cierto sentido, también es algo extraño, para decirlo así. Y tienen que buscar su camino, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante también que los padres animen a los jóvenes en casa también a participar de estas actividades, ¿verdad?
Como ya dijimos, también hay muchas otras actividades también que los padres animen a sus hijos a participar de tales actividades. Y yo creo ahí hace una muy gran diferencia, gran importancia, como los padres en casa hablan de la iglesia en general. ¿Tiene una connotación negativa o es tiene connotación positiva, verdad? Si tiene connotación positiva, entonces probablemente con gusto más probable van a ir a los cultos juveniles y en esas actividades. Pero si todo tiene, o la mayoría tiene así una connotación negativa, entonces probablemente no querrán ir. Y en ese sentido los padres pueden aportar mucho cuando hablan de manera positiva de la iglesia y todo, y que animen a sus hijos a participar, ¿verdad? Es cierto, ellos escuchan las conversaciones que tenemos en casa. Sí. Y de ahí ellos ya más o menos, y bueno, si papá ya habla así de ese predicador que predicó recién ahí en el culto, entonces ¿para qué voy a ir a escucharle, verdad? Parece que no vale la pena escuchar. Hay una influencia grande y eso podemos aprovechar para bien o para mal. Eso cada uno ya tiene que saber cómo manejar eso. Y así como si ustedes trabajan con jóvenes, ustedes como persona, ¿qué tipo de apoyo ustedes desean de los padres? O sea, ¿cómo los padres les pueden apoyar a ustedes como líderes de jóvenes? Ahora hablando no específicamente de ellos hacia sus jóvenes, sino cuando hablan de los líderes de jóvenes. ¿Qué les anima a ustedes, por ejemplo, cuando un papá o una mamá hace qué cosa a ustedes se sienten animados a seguir en el trabajo que están haciendo? ¿Cuáles son específicamente algunas cosas que ustedes dirían respecto a eso? Para mí sería un gran apoyo que los padres mismos le acerquen a sus chicos, a los jóvenes, a la iglesia o a las actividades donde nosotros, actividades que llevamos a cabo, ¿verdad? Ya sea en la iglesia o ya sea fuera de la iglesia, ¿sí? Que ellos mismos le lleven, ¿sí? Y que ellos mismos también después lo puedan buscar. Es fácil conseguir el número, encontrar el número de quien es responsable por las actividades, o sea que mi número en este caso, ¿verdad? Entonces se contactan conmigo, ellos me llaman, ya termina, cuando le busco, qué hora le busco, eso sería un gran apoyo para mí personalmente, sí, así es. En donde yo me siento apoyado muy fuerte también es cuando los padres, por un lado, por ejemplo, abren sus casas para encuentros juveniles o para que un grupo de jóvenes se encuentre ahí para tener esta comunión, ¿verdad? Y lo he experimentado varias veces en donde padres vienen y me preguntan, ¿qué te falta? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Con qué te podemos apoyar? Después hay, por ejemplo, unos padres que están teniendo una piscina ahí. Y a un buen grupo de los jóvenes les gusta nadar, ¿verdad? Sí. Y abren su casa, sus instalaciones para que disfruten ahí. O la mayoría tiene un buen quincho en casa y a los jóvenes y a todos nosotros nos gusta disfrutar de un buen asado también. Y cuando disponen de sus instalaciones que están teniendo, abren sus casas para que puedan estar disfrutando ahí también, ¿verdad? Cuando vienen y ofrecen con qué podemos apoyar, ayudar, ¿verdad? Excelente. Ahí ya tenemos algunas pistas para los padres que tienen jóvenes en casa y quieren animar. Yo apoyo también lo que dice Esteban, es mostrar ese interés de que el joven sea parte y dar su aporte para que puedan llegar. Ese contacto, digamos, de parte de los padres hacia la iglesia, los líderes de jóvenes, eso facilita mucho para que pueda haber una seguridad, ¿verdad? Que hay gente detrás de este joven que se encarga de que esté en el lugar donde tiene que estar y que podamos estar en contacto con cualquier cosa que surja. Bueno, ya se nos va nuestro tiempo. Acá tenemos siempre el hábito de terminar cada programa con un tiempo de oración. No sé si alguien más quiere agregar así para terminar
algunas palabras, últimas palabras, o ya nos vamos a la oración. ¿Alguien más o ya se dijo todo? Simplemente yo quiero decirle a la audiencia y a los jóvenes de una manera para animarlo. Dios es todo. Él es consuelo, Él es paz, es amor, Él es amigo, Él te fortalece, Él es maestro, ¿sí? Y ese consuelo que muchas veces necesitamos, todo lo encontramos en Él, ¿sí? La vida tenemos que vivir en Él. En Cristo Jesús hemos sido creados y tenemos que vivir la vida en Él. ¿Sí? Excelente. Bueno, tenemos un tiempo de oración. No sé a quién de ustedes les puedo pedir para que puedan orar por los jóvenes, por los padres de los jóvenes y también por las iglesias que trabajan con jóvenes, que tratan de dar su aporte para que los jóvenes puedan crecer, madurar espiritualmente. ¿A quién le puedo pedir que oren con nosotros? ¿Esteban? Igual, no hay Dale. problema. Sí, Vamos a orar. vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este hermoso día, este hermoso momento que tú nos regalas. Gracias por este tiempo, Señor, donde se nos abrió las puertas para difundir este mensaje, para estar en este programa también. Te damos gracias, Señor, por la vida de la audiencia, de las personas que nos han escuchado. Y pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda encaminar a esas personas. Te pedimos en especial, Señor, por la vida de los jóvenes, que tú puedas seguir obrando, Señor, en ellos. Y que tu mensaje, tu palabra, la palabra de vida, la palabra de esperanza, la luz, puedan llegar, Señor, a cada joven. Y que ellos puedan tomar esa decisión de poder entregar sus vidas, Señor, completamente a ti y a tu voluntad. Padre querido, te ruego en el nombre de Jesús de que aquellos jóvenes que estuvieron escuchando y que están escuchando este programa, Señor, que tú lo puedas iluminar en todos los sentidos, en el alma, en el espíritu lo pueda iluminar y que ellos puedan tenerte a ti en sus corazones, Señor. Padre, por otro lado te doy gracias, Señor, por este lugar, esta emisora, esta radio. Gracias porque hay un lugar donde se transmite esta verdad, donde se transmite, Señor, este mensaje de esperanza. Te doy gracias porque tú puedes usar nuestra vida y puedes usar este medio, Señor, para la extensión de tu reino. Queremos entregar todo en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro ser, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras actividades con los jóvenes. Pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a la congregación, a tu amada iglesia, a tus escogidos, y que tú siempre seas el centro en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Esteban y Jobert. Un placer. Sobrevivieron, ¿verdad? Bueno, Esteban ya Así estaba es. acostumbrado al micrófono, pero Jobert dice que primera... Ah, no, ya tuviste también Sí. una programación de radio. Pero muchas gracias por venir, tomarse el tiempo, hablar, abrir su corazón también de las experiencias. Así que Dios le bendiga en su trabajo, les use para que también los jóvenes puedan encontrar el camino de la verdad. Y a ti, querido oyente, también te agradezco porque has sido parte de este programa hoy, este sábado. Y te deseo un feliz fin de semana. Dios te bendiga mucho. Que disfrutes el inicio de la primavera, de la juventud. Y Dios mediante, el próximo sábado volvemos a estar aquí juntos en una nueva programación de Caminamos Contigo.